Dos, buen día. Esta es nuestra presentación de la actividad número 4 sobre presentación, glosario y exposición en video. Junto con mi compañera Luz Daris Sierra Rodríguez y quien les habla, Jenny Mercedes Bustos Huertas. Con el desarrollo de la presente actividad se pretende comprender la relación entre los objetivos e instrumentos de la política comercial y los mecanismos de la integración económica monetaria. Aquí hablamos principalmente de la teoría del comercio internacional, ¿sí? La teoría del comercio, bueno, internacional abarca, digamos que dos perspectivas que son la teoría clásica y la teoría de base, en donde la segunda fue la teoría monetaria propuesta por David Hume. Encontramos de principal la teoría pura y monetaria del comercio internacional. Acá, pues, digamos que hace referencia al análisis del valor aplicado al intercambio internacional y considera aspectos como un enfoque positivo que se encarga de explicar y predecir los acontecimientos. Y en segundo lugar, corresponde al análisis de bienestar, el cual se encarga de investigar los efectos que tendrá un cambio de la demanda sobre la relación real del intercambio de un país. En la teoría monetaria, comprende aspectos importantes como la aplicación de los principios monetarios al intercambio internacional o al enfoque que explica la circulación de la moneda en un país, así como los efectos en el precio de la mercancía y el saldo comercial de los ingresos. Otro aspecto es el análisis del proceso de ajuste mediante el empleo de instrumentos monetarios, cambiarios y financieros, que tratan de contrarrestar los efectos de los desequilibrios. Sigue la teoría del equilibrio comercial, equilibrio y el comercio internacional, perdón. Esta teoría se basa en el estudio del mercado de los precios de las mercancías en declive, concentrando su mayor interés en la obtención de la ganancia sin importar lo mucho que se obtenga, puesto que la economía en estado estacionario enfocó su atención en los precios y en las cantidades que permitieron un movimiento estable de los productos desde el lugar donde se producía. Encontramos la cuarta, que es la teoría de la localización, que parte del hecho básico de que los recursos naturales son limitados y están distribuidos en forma desigual en el globo terrestre. Esta distribución desigual de los recursos naturales determina las primeras etapas del desarrollo económico, condiciones diferentes entre las regiones para la producción de ciertos artículos. La explotación de los recursos naturales fue lo que llevó a los individuos a especializarse en determinadas actividades. Encontramos la crisis monetaria, que pues en la historia del sistema monetario se ha presentado varias situaciones que representan graves dificultades para el funcionamiento del sistema establecido, razones por las que puede darse salidas masivas de capital o fugas de reservas del país en determinada divisa, o por causa de situaciones internacionales que llevan a la desestabilización del funcionamiento del mecanismo sobre el cual funciona. Una crisis monetaria es una situación en la moneda de un país específico que atraviesa por una serie de situaciones que la llevan a desestabilizarse, es decir, que puede presentar una fuerte depreciación o una exagerada apreciación. Los agentes que intervienen dentro de las crisis son el Banco Central, que es el sector de la política monetaria, es decir, que son los que orientan la economía en términos monetarios. Están los inversores, que son los representantes de la estabilidad o la volatilidad, pues, de los mercados financieros. Y por último está el gobierno, puesto que la economía está bajo su mando. Él es el que controla y orienta la política económica de un país. Encontramos en la parte 6 política comercial externa, que es el conjunto de herramientas con que cuenta un gobierno y que tiene a su disposición para guiar las relaciones de un país frente al comercio con el extranjero. Por tal razón, la política comercial se puede extender con mayor precisión, no solo como un medio que se tiene para establecer las posiciones comerciales de la nación, sino que también como las acciones a las que se llegan con estos medios, para que así los países que intervienen puedan tomar acciones para sus mismas relaciones con los demás países, que sean abiertas y que exista pues una libertad de negociación. Dentro de, digamos que los objetivos de la política económica se encuentra el objetivo de significado y medición, que con esto pretenden lograr mejorar las tasas de crecimiento de la producción y una tasa media anual de crecimiento del Producto Interno Bruto o de la tasa de crecimiento del mismo Producto Interno Bruto per cápita, garantizando la creación neta de los puestos de trabajo para proporcionar así un nivel de vida razonable para todos los miembros capacitados de la fuerza laboral disponible.
Eh, Esto ayuda a reducir y prevenir el desempleo cíclico a corto plazo y eliminar el desempleo estructural. Asimismo, contar con la estabilidad de precios que permitan mantener el nivel general de precios a una tasa de inflación reducida y contar con indicadores de índice de precios al consumidor, al por mayor y entre otros. Encontramos el proteccionismo y el libre cambio. Es necesario presentar la contraposición de las ideas proteccionistas y librecambistas. Dentro de las discusiones económicas se encuentran posturas que están a favor de una de la otra, donde el proteccionismo pretende generar unas condiciones que favorezcan la producción nacional, buscando así la estabilidad del empleo que genera la industria nacional. Este proteccionismo se da mediante los aranceles que se instauran con el fin de generar aumentos en los precios de los bienes provenientes en el exterior y que por ende así ayudan a disminuir su demanda, manteniendo la demanda de los bienes producidos en el país, mientras que el libre cambio se basa en la concepción de la libertad que tanto los consumidores como los productores deben tener para participar en el mercado y para lograr esta libertad en el intercambio de bienes y servicios a nivel internacional, que igual se deben eliminar aquellas medidas que impidan este mismo desarrollo de la compra y venta de mercancías en el mercado, para así reducir digamos que los aranceles. Está la política comercial, que es un conjunto de principios, instrumentos y normas que utiliza un país para regular sus relaciones comerciales en el exterior, en donde los países diseñan y ponen en práctica medidas de política comercial, como lo es el objetivo fundamental de incidir de alguna manera en la orientación, estructuración y volumen de su comercio exterior. Cuando su país diseña su política comercial, no puede hacerlo como un proceso independiente del resto de las demás acciones que están que emprende pues directamente el gobierno, sino que tiene que tomar en consideración los principios y objetivos de su política exterior. Adelante, compañera. Instrumentos de la política comercial. Esta se encuentra basada en 7 instrumentos principales que son los aranceles, lo cual hace referencia al impuesto a las importaciones, que en la mayoría de los casos se da para defender a los productores internos de la competencia externa, ya que así el precio de los bienes aumenta y esta puede ser de dos clases: arancel específico, que se cobra como cargo fijo, eh, por cada unidad de un bien importado, y de esta manera el arancel ad valorem, que se determina como una proporción del valor del artículo importado. Además, generan ingresos para el gobierno de manera que lo beneficia tanto como a los productores nacionales, puesto que los aranceles les dan la protección contra competidores externos. Están los subsidios, que son pagos que el gobierno ejerce a los productores nacionales. Estos adoptan muchas formas como subvenciones en efectivo, préstamos blandos, facilidades fiscales y participación de capital público en empresas privadas. Estos se les sirven a los productores de un país de dos maneras. Una, compitiendo con las importaciones extranjeras, y otra es ganar mercados de exportación. Cuotas de importación. eh, Son una restricción directa a la cantidad de un bien que puede importarse a un país. Por lo regular, opera mediante las expediciones de licencias de importación a grupos particulares o a empresas. Estas cuotas de importación siempre elevan el precio interno de un bien importado. Estas se limitan a un porcentaje muy bajo del mercado. El precio tiende siempre a la alza. Por esta razón, oferta externa reducida. Limitaciones voluntarias a las exportaciones. Son una cuota al comercio impuesta por el país exportador, casi siempre a solicitud del gobierno de la nación importadora. Por ejemplo, la limitación de las exportaciones a Japón por parte de Estados Unidos. El requisito de contenido local. Este supone la obligación de que una fracción específica de un bien se produzca dentro de un país. Tal requisito se expresa en términos físicos o en términos de valor.
Los países en desarrollo a menudo recurren a estos requisitos de contenido local para modificar la base de fabricación desde el simple montaje de los productos cuyos componentes se elaboran en otro lugar hasta la manufactura local de dichos componentes. Las políticas informales o administrativas. Estas sirven para restringir las importaciones y estimular las exportaciones. Esas políticas son reglas burocráticas que dificultan la entrada de productos extranjeros a una nación. Como sucede en todos los instrumentos de política comercial, los instrumentos administrativos benefician a los productores y perjudican a los consumidores, a los que se niega el acceso a productos extranjeros de mayor calidad. Las políticas antidumping. Se entiende como la ventaja de bienes de un mercado extranjero por debajo de lo que cuesta producirlos o como la venta de bienes en un mercado extranjero en menos del valor justo. Existe una pequeña diferencia en estas definiciones, puesto que se considera que el valor justo del mercado es mayor de producir el bien porque incluye un margen justo de utilidad. El dumping se considera un método para que las empresas transfieran sus excedentes de producción a mercados externos. Listo. La siguiente diapositiva. Listo. Aquí encontramos la integración económica y monetaria. Entonces, encontramos la integración económica que hace referencia a la ampliación del espacio económico entre países que tenían mercados separados para construir un solo mercado de mayor amplitud. Encontramos también el desarrollo de los procesos de integración, que es donde existen diferentes formas de integración y se encuentran basadas principalmente en la intensidad de los compromisos que asumen los países que participan en el proceso. Las razones para que se den los procesos de integración, pues para que exista una integración en el proceso son las razones económicas y las razones políticas. Encontramos efectos comerciales de la integración, que estos existen mediante la creación del comercio, la expansión del comercio, la desviación del comercio, reducción de los costos de producción, reducción de costos de logística internacional y aumento en la cantidad de productos y de marcas. Están los efectos no comerciales de la integración, que pues son, los efectos son la liberación de los movimientos de capital, la liberación de los movimientos de personas, acceso abierto a mercados publicitarios, estrategias competitivas por devolución y unión monetaria y económica. Los efectos de la integración económica y monetaria es la reducción de los costos de transacciones internacionales, la desaparición de la incertidumbre por la alteración de los pagos, está la disminución de las reservas internacionales para defender los tipos de cambio intrabloques, la eliminación de la acuñación de monedas para financiar el déficit fiscal, la comparación de la paridad del poder adquisitivo y por último la eliminación de la competencia a través de la devaluación. Encontramos también los principios generalmente aplicados en las integraciones, que se da mediante los siguientes aspectos: trato nacional, universalidad, trato de la nación más favorecida, transparencia en los procedimientos y subsidiariedad. Por último, están los principales acuerdos bilaterales en Colombia, que está Acuerdo Comercial Colombo-Peruano, Acuerdo Comercial Colombo-Chileno, Sistema Económico Latinoamericano CELA, Acuerdo de Comercio Exterior en los que participa Colombia, preferencias unilaterales, acuerdos comerciales y Comunidad Andina de las Naciones, CAN. Otros de los aspectos principales dentro de la economía están los acuerdos bilaterales de Colombia. Dentro de estos acuerdos tenemos el Acuerdo Comercial Colombo-Peruano, el cual fue oficializado mediante el decreto 2078 en el año 1992. El Acuerdo Comercial Colombo-Chileno, el cual rige desde el primero de 1994. Está también el Sistema Económico Latinoamericano creado en 1975 mediante el Convenio de Panamá, eh, acuerdos de comercio exterior en los que participa Colombia, como los acuerdos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, la ALADI, la Comunidad Andina, y preferencias unilaterales de la Unión Europea.
Los organismos que conforman, dentro de estos aspectos económicos, también están los organismos que conforman el G3, como la Comisión Administradora del Trabajo, los órganos nacionales responsables y los comités, que para el G3 son el Comité de Comercio Agropecuario, Comité de Medidas Fitosanitarias y Zoosanitarias, el Comité de Análisis Azucarero, Comité de Servicios Financieros, Comité para Medidas de Normalización y Comité de la Micro, Pequeña y Mediana Industria. Dentro de la integración económica monetaria encontramos otros aspectos relevantes del G3, como el Mercado Común del Sur, la Asociación Latinoamericana de Integración, los acuerdos bilaterales de alcance parcial, Mercado Común del Caribe, Mercado Común de Centroamericano, Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Área de Libres Comercios de las Américas, ALCA. Em, el glosario en inglés. Dentro del glosario tenemos currency, que son las divisas, lo que hace referencia a monedas y otros instrumentos financieros que permiten a un país pagar lo que debe a otro. Central Bank corresponde al Banco Central, que es el encargado de regir la política monetaria. External Trade Policy, política comercial externa, que corresponde al conjunto de herramientas con que cuenta un gobierno para guiar las relaciones de un país frente al comercio. Encontramos también proteccionismo, política comercial que tiene como objetivo resguardar la industria nacional. Washington, pues obviamente es un país estadounidense, y tariff, que es un arancel o impuesto que se le coloca a las importaciones, en la mayoría de los casos se da por defender a los productores internos. Esto es todo, muchas gracias.